Voy con José Luis. José Luis, esta pregunta que ha hecho que Francisco nos diga cosas tan fascinantes como lo que está diciendo ahora, y como esto de que el virus real es el dinero. Qué hermosa descripción. Gracias, Francisco. José Luis, ¿conspiración o realidad? Y de esto sabes muchísimo tú. La lucha de Trump y amigos contra globalistas, los antipatriotas, su objetivo de convertir las monedas fiduciarias a respaldo oro, así como la alerta de los generales del Pentágono en una carta abierta en el Washington Post hace 2 semanas de que esto se va a poner feo, no solo en el golpe de Estado del gobierno de Estados Unidos, sino dentro del propio ejército de Estados Unidos. Bueno. Todas las aristas que nos tengas que decir. José Luis, por favor. Bueno, pues agradezco muchísimo a Francisco Colón y realmente ponernos en un contexto histórico, académico, bien documentado, con datos duros. Creo que esto enriquece mucho nuestra visión, y creo que ha sido un gran tino por parte de ti, Roberto. Felicito al invitado, felicito a Francisco esa visión. Yo quisiera volver a tomar la palabra conspiración. Lo que estoy relatando no es una teoría, es una historia de la conspiración. Es historia. Lo que pasa es que una forma de descalificarla es ridiculizarlo, obviamente. Ese es el ataque más burdo, pero eficaz en nuestro mundo, es el hacer ridículo esto. Y si tú llamas teoría de la conspiración y pones a gente con los gorros de papel aluminio en la cabeza y dices, eso, los conspiranoicos, pues obviamente que con eso acaban cualquier posibilidad. Pero la realidad, estamos viendo la historia de la conspiración. Una conspiración donde este grupo de poder ha dominado no solamente los gobiernos, sino domina a los organismos internacionales, como lo acabamos de oír. Efectivamente, están hasta adentro, están infiltrados, están totalmente incrustados en los órganos de poder, porque es así como se manejan. Entonces, ya lo hemos comentado, no nada más están ahí en los órganos internacionales y los gobiernos, sino que ellos controlan monopolios, y yo, por de alguna manera describir, controlan 7 monopolios. Ya lo dijimos, el más importante es el monopolio del dinero. Y el monopolio del dinero nace en el seno de las familias, de unas familias que, vamos a llamarle así porque no quiero acusar un grupo religioso, nacieron en el seno de un grupo judío. Esto no descalifica a los judíos, al contrario, respetamos muchísimo la cultura judía, pero fueron judíos quienes, con su visión, tergiversaron totalmente el sistema monetario global y lo llevaron a su poder. ¿Por qué? Pues porque fueron contratados por la Iglesia Católica, que asumió el poder de lo que fue el antiguo Imperio Romano, Occidente y Oriente fundidos en el Vaticano, que, como era pecado el obtener intereses por los préstamos, pues contratan a los judíos que no ven eso como pecado y pudieron manejar el dinero. Y de esta manera se conforma un grupo poderoso, del cual tú ya en otros programas has hablado, como el poder, ese judío házaro, vuelvo a la palabra porque hoy en día está la palabra de Khazaria en los periódicos del día de hoy, por algo, y en este caso dominan el sistema monetario global, y de ahí tienen el primer monopolio con el cual controlan todo. Y de ahí se van al monopolio de las ideas, donde obviamente alineados con el Vaticano y otras visiones religiosas, dominan el pensamiento del mundo. Y por otro lado, inmediatamente se va a la parte educativa. Y de ahí quiero hacer un marco de referencia muy importante, porque yo me formé en escuelas, en universidades, en principio en México,
Y luego esto me llevó a que me dieran una beca, me ofrecieron la beca para estudiar en MIT, continuar mi doctorado de economía en MIT, pero lo rechacé a un Oye, tal no Pedro me digas Aspe. que te formaste en el convento, ¿eh? No, en el convento también, ¿no? No, fue en el ITAM. En el ITAM me Ya. ofrecieron el ir a MIT, pero yo Ajá. decidí, le dije a Pedro Aspe, que era quien me lo ofrecía en ese momento, que por favor me disculpara, que no. Él se encendió, y ya no te puedo explicar más. Pero dice, estás loco, ¿qué vas a aprender? Pero me fui a Alemania. Y ahí tuve la oportunidad de cambiar, y ahí quiero yo poner este marco de referencia, porque todas nuestras escuelas de economía, al menos las de economía, seguramente otras, pero las de economía, que las que conozco, están totalmente infiltradas para poder ser los seguidores de este modelo y defensores a muerte de este modelo. Sí, Entonces nos crearon para eso. Entonces tienes que salir de eso para poderlo ver. Y pues me salí en esa ocasión cuando mi doctorado lo hice en Alemania. Y cambio totalmente la visión. Y regreso a México con una visión distinta y comprendo ya los movimientos que sufrimos en el 94 en México de la crisis económica impuesta por los organismos internacionales del consenso en Washington, el cambio hacia el neoliberalismo desde 1981, los golpes de Estado en América del Sur, el cómo rompieron nuestra visión latinoamericanista, que hubiéramos podido tener una potencia, y de hecho podemos aún tener una potencia mundial los latinoamericanos si nos unimos con tanto que nos une. Y por otro lado, quisiera yo exculpar a mis compañeros que todavía permanecen en esa situación y no han podido ver lo que está sucediendo. Y no han podido ver algo muy importante, que es lo que tiene que ver ahora, que desde los años 90 en Estados Unidos hubo una revolución contra los bancos que provocó la creación de la ley NESARA. Y esa ha evolucionado hasta el año 2016, donde se crea un acuerdo global de reconstrucción y seguridad económica, GESARA, que se propone en 209 países llevar a cabo y que casualmente es el grupo que está detrás de todo aquel movimiento donde Trump es una de las cabezas más visibles. La Alianza de la Tierra impuso, se está buscando como una solución a este quiebre del sistema liberal, el GESARA. Esto es un sistema monetario totalmente distinto, basado en el blockchain, que es una evolución importante tecnológica, y respaldado, cosa que no tienen las monedas actualmente. Y ese GESARA entra en vigor el 1 de enero de 2022. Entró en vigor, pero nuestros economistas no lo han querido ver, no lo han podido ver. Y no han podido ver que la operación de la cual yo te comenté como ficción que se generó para que se mostrara en su cruda realidad todo lo que ha sucedido con el drama en Estados Unidos, pues en realidad lo que está sucediendo es que el cambio monetario es un hecho. Y tan es un hecho que hoy sabemos que el elemento con el cual opera en los poderes fácticos del globalismo se llama, en este caso, lo que es el Foro Económico Mundial, que cancela su reunión en Davos. ¿Por qué? Porque ya no tiene dinero, porque les cerraron la puerta de crear dinero desde fines del gobierno de Trump. Les cerraron la puerta de crear el dinero y ya lo que es la Reserva Federal fue absorbida, tuvo que estar absorbida desde el año pasado, desde el año antepasado más bien, por el Tesoro de Estados Unidos, cosa que no pudo ya cambiar el ficticio gobierno de Biden. ¿Por qué? Porque no tiene el poder. Porque cuando se crea lo que es la ley de insurrección, se llama y se invoca a la ley de insurrección, queda un poder a cargo de lo que es como comandante en jefe de las fuerzas militares, y se divide el ejército de Estados Unidos. En un programa anterior, cuando analizamos la situación en China, en otras partes del mundo, yo hablé de que Estados Unidos tenía un ejército que respondía a un comandante en jefe que no era el presidente, y otro ejército que seguía siéndole fiel. Ese ejército que seguía siéndole fiel a ese presidente que hoy dicen que existe, los medios de comunicación dicen que está en la Casa Blanca y no está, sino que está en un set creado precisamente para simular todo eso. El 20% nada más se estima que es lo que responde a él, mientras que los Marines responden al otro lado.
Y no nada más eso, sino quedó también evidente cuando el jefe de los Marines le dice al secretario, entre comillas, de Defensa de Estados Unidos que no obedece sus órdenes, porque él obedece a un presidente que no reconoce. Y los Marines no se aplican ese tratamiento genético que hoy están obligando a ponerse por el ataque biológico que se ha inducido. Así que esto nos ha quedado claro. O sea, el hecho de que el ejército de Estados Unidos diga que se acerca un problema es más que nada para sacar a la luz pública que existe esta división. Y esta división, como ya se mencionó, no es nada más Estados Unidos. Te hago un paréntesis, te hago un paréntesis, José Luis, para apuntar lo que tú dices. De hecho, aquí en el programa de Shadi 60 Segundos, hace 2 semanas, los generales del Pentágono que escribieron la carta abierta alertaron que el general Tomás Mancino, comandante general de la Guardia Nacional de Oklahoma, rechazó la orden del presidente Biden que ordenaba que todos los miembros de la Guardia Nacional fueran vacunados contra el coronavirus. Mancino afirmó que su comandante en jefe no era el presidente de Estados Unidos, sino el gobernador republicano del estado de Oklahoma. Esto es gravísimo y es parte de lo que tú estás diciendo. Perdón por abrir este paréntesis que está asentado ahí en los periódicos de Estados Unidos. Adelante, José Luis. Ese es el tipo de noticias que se filtran, pero finalmente lo que no se filtró y sí salió en otros medios fue cuando lo mismo dijo el jefe de los Marines, el general Bergen, y se lo dijo al secretario de Defensa. Entonces vemos una clara diferencia que muchos no ven. O sea, mis colegas economistas no quieren entender que no gobierna en Estados Unidos ese títere que está siendo manipulado por estos poderes fácticos, que posiblemente no es la misma persona que dice ser, sino un doble. Pero bueno, esto ya entraremos en una discusión que no vale la pena. Simplemente quiero reforzar el hecho de que lo que estamos viendo hoy es la operación Aguijón, donde la Alianza de la Tierra, que es el grupo de 209 países, que está buscando la transición de ese colapso del sistema neoliberal hacia el Acuerdo Global de Reconstrucción y Seguridad Económica. Este entró en vigor y no lo han reconocido muchos periódicos, obviamente los medios de comunicación no lo han reconocido, pero precisamente lo que sabíamos, que nos hemos seguido estos anuncios, se tenía previsto que el 6 de enero de 2022, precisamente en esta fecha, el presidente Trump, o el expresidente Trump para algunos, viniera a decir, poner en luz el anuncio de la entrada en vigor de GESARA, del Acuerdo Global de Reconstrucción Económica y Social. Entonces, de alguna manera, y seguridad económica, perdón, en este momento tuvo que cancelar porque aparentemente hubo una reacción por parte del otro grupo, y aquí viene la corporación varias cosas, porque él recibió una amenaza de muerte. ¿Amenaza de muerte cómo? A través de un aliado que fue envenenado, pero no solo los medios de comunicación fue envenenado, un señor que se llama Jair Bolsonaro, el lunes. Entonces fue una amenaza directa al presidente Trump de que inclusive uno de los elementos que están funcionando aún a favor de este estado profundo provocara eso, y entonces tuviera que suspenderse la rueda de prensa prevista para el 6 de enero de 2022, y él anunciara que va a decir todo eso el 15 de enero de 2022 en Arizona, un estado ya protegido por sus aliados, donde es un centro, vamos a decir, que se ha reconocido como totalmente a favor de la Alianza de la Tierra y de los patriotas. Así que esperamos ver, y esto es algo que está dentro de lo que viene, dado que sí ha quebrado totalmente el sistema global monetario, y junto con él los otros monopolios, que son un monopolio, me quedé con el bancario y de las ideas y de la educación, me voy al de las farmacéuticas. Es evidente que tienen ellos el control de eso. El monopolio de los alimentos. Vean ustedes, finalmente, quién maneja los alimentos en el mundo y cómo se dicta el Códex Alimentarios de qué tipo de alimentos son los válidos y qué tipo de compuestos se pueden poner en ciertos alimentos. Obviamente también el monopolio de las armas y el monopolio de los energéticos.
Ya no entro en más detalle para poder concluir de que estamos viviendo ahora una transición muy importante que muchos no han visto, pero está a punto de aflorar. ¿Por qué? Porque con el cumplimiento de este primer año, de ese hito histórico, que donde sí reconozco que es un histórico, que fue tu primera pregunta, era precisamente para dar a conocer que esto ya cambió. ¿Y cambió dónde? Pues que ahora está dominando un nuevo sistema monetario, ya no basado en la Reserva Federal ni en el dólar. Está entrando en vigor una recomposición mundial y la estamos viendo ahora donde Rusia, que parece que es el enemigo de Estados Unidos cuando no lo es, al contrario es el aliado de la alianza. Putin está trabajando de la mano con los aliados y es la otra cabeza visible de la Alianza de la Tierra, y posiblemente también Xi Jinping dentro del gran conflicto que hay dentro del Partido Comunista Chino. Xi Jinping puede estar trabajando también del lado de la alianza y dejando que se colapse el sistema dominante, con lo cual daría pie para un cambio económico muy importante, donde entran nuevos países, donde una nueva conformación, donde Khazaria, que es el último reducto que en realidad es Kazajstán, y su capital Astana, que es el último reducto, está siendo hoy atacado totalmente por la alianza. Los periódicos dicen que hay una revuelta popular y que el ejército está dominando. No es ni una cosa ni la otra. Es un ataque directo de la alianza, las fuerzas militares de la alianza, derrocando esa parte de su poder. Y al mismo tiempo estamos viendo que en donde estaba el poder económico, en Suiza, en la ciudad de Zug y debajo del lago Ginebra, ha sido atacado porque finalmente hemos visto que gran parte del poder fáctico se manejaba en bases militares subterráneas, y unas de estas estaban conectadas con el acelerador de hadrones debajo del lago de Ginebra. Hoy ya se ha detenido el acelerador de hadrones, ya se ha detenido, se suspendió la reunión del Foro Económico Mundial, se está viendo la caída de Astana, y no tarda Rusia en proclamar la anexión a un nuevo estado, una nueva federación ampliada con los estados que antes formaron parte de la Unión Soviética, incluido Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania también era un reducto, y ya esto lo vemos por todos los negocios que tenían los Biden, que era un reducto todavía del Deep State. El dinero está cambiando, y va a cambiar el dinero a través de un acuerdo global de reconstrucción económica y seguridad. Este GESAR da pie para sustituir a este colapso tan evidente del sistema que ya conocemos como neoliberal, como el capitalismo monopólico, globalista, y la Alianza de la Tierra entra como una nueva forma de organización de los poderes fácticos, porque hay que reconocer, simplemente es un cambio de poder donde ya no se va a permitir que exista este otro que cae por su propia fuerza, que está por sus propios problemas, por sus propios, digamos, pecados. No meta huya. Bueno. Yo creo que ya están hablando de Biden para que se callen. Voy a acelerar un poco esto. Básicamente, lo que es el sistema que hoy hemos conocido como dominio del mundo está demostrando que es quien manejaba para su beneficio los organismos internacionales para el tráfico de personas, tráfico de órganos y tráfico de estupefacientes. Esto era parte. Ahora nos los explicas en la última pregunta, José Luis. De verdad, digo, no, tratamos de verlo muy fríamente, pero de pronto se me ponen la piel con los pelos de punta, porque lo que estás diciendo, José Luis, y esto es tremendo, coincide con la epifanía de los Reyes Magos, que seguramente debe de tener algo que ver con la celebración de Navidad de la Iglesia Ortodoxa. Pero más aún, coincide lo que estás diciendo de que quieren matar a Trump, coincide con que ayer el presidente de Irán, independientemente de la razón o no, que eso es tema de otro programa, de la decisión de matar al general Soleimani,
de Donald Trump, independientemente de eso, para otro análisis, está pidiendo el presidente de Irán la muerte de Trump por la ley del talión, de ojo por ojo. O sea, se están fraguando muchas cosas, porque el día de ayer también Joseph Biden lloró en este acto teatral de que, pobrecitos de nosotros y la democracia, que Donald Trump atentó en un mensaje que dio a su pueblo, el pueblo estadounidense. Biden sacó unas lágrimas. Ya nos vamos, Francisco, la última pregunta. Donald Trump 2024, con todo esto que se ha dicho y con todo lo que tú sabes, ¿qué se viene en las próximas elecciones ya desde ahorita, 2024, Donald Trump? ¿Qué ves, querido Francisco? Mira, hay una tendencia en los medios, de los medios anti-Trump, incluyendo algunos de izquierda que eran un poco más independientes, como Counterpunch. Bueno, basta decir Washington Post, New York Times, Le Monde. Toda la prensa socialdemócrata obviamente está intentando de que Trump no vuelva al poder. Y toda esa estructura mediática que explicaba José Luis Gutiérrez está en contra de Trump, pero tiene todas las de ganar. Digamos, si no lo... Están tratando de pararlo legalmente con procesos. Si no lo paran con procesos legales, Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. Y va a ser la salvación de ese país. No lo digo porque sea partidario de Trump o no, yo no soy partidario de nada. Yo soy partidario del análisis. Y el análisis me dice que en este juego de ajedrez, para poder salvar el capitalismo, algo del Estado liberal, probablemente tal, Trump va a tener que ser en el 2024 el presidente de Estados Unidos. No hay otra posibilidad. Porque si no, la fragmentación de Estados Unidos... pero para terminar el análisis, sí. La fragmentación de Estados Unidos ya está ocurriendo en los sistemas legales de los estados. Porque en estos momentos hay una mayoría de poderes judiciales en los estados que está cambiando las leyes de las elecciones. Digamos, de la forma de votar inclusive. Digamos, en estos momentos Trump representa una transformación y un ataque, no quiero usar la palabra ataque, una transformación de la Constitución norteamericana, que eso quede claro. Digamos, esto es lo que yo percibo de mis contactos en Estados Unidos. Digamos, él es una amenaza a la actual Constitución, en el sentido de que está cambiando la potestad de esa Constitución que se usa a través de la estructura federal, ¿no es cierto?, en función de privilegiar las legislaturas regionales o las estatales, los estados, digamos. Y entonces se habla de que él está fragmentando la nación, que la está dividiendo, los enemigos de Trump. Pero a mí me da la impresión de que no veo otras posibilidades dentro del Partido Republicano. Digamos, estaba el gobernador de Florida, ya se apagó, el de origen italiano, que no me acuerdo del apellido. DeSantis. Es decir, veo que tiene pocos enemigos en estos momentos en su plataforma. Ahora, las elecciones lo dirán. Las próximas elecciones van a ser también un punto de inflexión, las que están en este año ahora. Y se dice que los demócratas van a sufrir una pérdida tremenda. No creo tanto. Creo que los republicanos pueden ganar, pero no creo que puedan ganar con la mayoría que la prensa está anunciando en forma exagerada para que vayan a votar más demócratas o vayan a votar más anti-Trump, ¿no es cierto?, en estas elecciones. Digamos que, de manera que la posición de Trump no se fortalezca. Pero yo pienso que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, siempre y cuando no lo detengan por un asesinato o por la vía legal. Ahí está. Eso es lo que te iba a decir, porque lo que ambos, José Luis y tú ahora, con lo que nos dices, estás haciendo un mapa de una situación mucho más crítica, Francisco, que la que vivía Kennedy, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, Donald Trump es, y te voy a preguntar así, ¿lo van a matar? Porque además aquí viene una disyuntiva: si lo matan lo convierte en héroe y el movimiento lo potencian.
si no lo matan y no lo detienen. ¿Cómo lo ves? ¿Esto se ve muy complicado o cómo ves? No, yo recurriría a lo que está diciendo José Luis Gutiérrez en el sentido de que, digamos, tú estás jugando en un tablero de ajedrez y vas a seguir jugando en el tablero de ajedrez. Si asesinas a un personaje, no lo mencionemos, de esa naturaleza, de esa envergadura, se acabó el tablero. Por lo tanto, el tablero va a tener que seguir existiendo y no va a suceder eso. Yo creo que van a usar la vía legal, no creo que vayan a usar la vía física, porque tuvieron la oportunidad de hacerlo en toda la campaña. Yo siempre me pregunté, porque trabajé en esas operaciones también siendo funcionario yo, no de guardaespaldas en el aeropuerto, pero tuve que organizar convoy militar y cosas así. Nunca Trump tuvo un atentado y hacía todas sus reuniones abiertas en sus aeropuertos, con drones, con aviones y mucha protección, pero si tú quieres liquidar a un presidente que va a la reelección en un aeropuerto de Oklahoma, Arizona, donde sea, no lo hicieron durante medio año o 3 meses. Por lo tanto, la decisión estaba tomada de que no había que hacerlo. Hoy día, si tú lo haces, no hay tablero, no hay juego. Digamos, no lo van a hacer. Ahora, Kennedy es distinto, porque existía la Unión Soviética. No, digamos, a ver, el asesinato de Kennedy es algo horrendo. Creo que Estados Unidos se salvó de milagro y una conflagración interna. Lo taparon porque tenían un enemigo al frente que era nuclear muy poderoso, que era la Unión Soviética. Hoy día Estados Unidos no tiene ese enemigo tan compactado nuclear al frente y no puede entrar en un caos. Es decir, se puede dar en lujos en entrar en un mini caos político interno doméstico, porque ni Rusia ni China tienen interés en liquidar a Estados Unidos, que eso quede muy claro. Digamos, lo han dicho los propios elementos que analizan el Foreign Affairs, que Rusia, no es, y lo dice José Luis, Rusia no es enemigo de Estados Unidos. Más aún, te voy a decir, el país donde más admiran en Europa a Estados Unidos es en Rusia, tecnológicamente, musicalmente, culturalmente. Los rusos son admiradores de Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia es un aliado de Estados Unidos, o con Biden o con Trump. Donde no tiene aliados en Estados Unidos es en Europa, lamentablemente. Que ahí está el problema. ¿Sí o no, José Luis? Sí. ¿Ah? Muy bien, pues te agradezco mucho, Francisco. Venga la pregunta para ti última, José Luis. Donald Trump 2024, ¿qué se viene? No, mira, voy a volver a la ficción, estimado Roberto, porque pues, no queremos tener otra vez censura. Vamos a volver a la ficción. Si recuerdas, mencioné que Trump llevó a Estados Unidos en estado de guerra en marzo de 2020, al declarar que estaban siendo atacados con un arma biológica. Está en estado de guerra. Y luego la invocación de la ley de insurrección el 11 de enero de 2021 pone a Estados Unidos en una situación muy, muy especial. Si a eso sumamos que todo lo que está provocándose ahora es hacer evidente la operación Aguijón, como se llama, va a ser evidente todo lo que han hecho en su contra. Bueno, pues ahí tienes desde el impeachment, que no funcionó, hasta el hecho de que lo quisieron inculpar por esta insurrección del 6 de enero y tampoco funcionó, al contrario, le salió el tiro por la culata. Y lo que han podido demostrar en todo lo que va el año, todo lo que fue el año 2021, con pruebas, con auditorías de la elección, pues, Trump no perdió. Trump no perdió la elección y además estaba en estado de guerra. Entonces, la pregunta es, ¿en qué situación legal nos encontramos? Bueno, se ha dicho que el gobierno que ha estado en Estados Unidos desde el año 2013 y en realidad es desde el año 1871, bajo la nueva Constitución, tendrá que ser depuesto, porque lo que Trump está haciendo es, vamos a restaurar la república previa a 1871, que es la Constitución de 1876. Entonces Trump, si ganó la elección, pues habría que ver si es válido para una república distinta, restaurada, y él sería el presidente número 19 de la república, no el presidente 46 o 47. Sería, que fue el 45,
y se dice que Biden es el 46 de este consorcio o de esta corporación norteamericana basada en la Constitución de 1871. Si se restaura la República y se reconoce el triunfo electoral, Trump sería el presidente número 19 de la República restaurada, y no tenemos que esperar hasta el 24. Ese es un aspecto, pero como es un aspecto legal muy complejo, porque dice, bueno, si ganó bajo la legislación de una constitución que se deroga, entonces tendría que venir nuevas elecciones, y entonces no podrían ser hasta 2024. Sobre todo porque el acuerdo GESARA establece que en todos los países donde se establece GESARA tiene que venir una nueva elección. Y 209 países pueden entrar en una nueva elección a partir de este año. Estas son visiones totalmente distintas y nos cambian la perspectiva. No existe ya el mismo marco jurídico que permita el que Trump se reelija en el 2024. ¿Por qué? Porque ya no habría esa legalidad que si se deroga, estaría derogando en esta hipótesis. Por otro lado, vale la pena mencionar que efectivamente el problema que suscitó con el asesinato de Kennedy, pues fue muy grave, y en realidad aquí había que entender qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría sirvió para empoderar al consorcio industrial militar. Luego, si volvemos a la historia y vemos que la revolución bolchevique fue auspiciada por los banqueros de entonces, pues puedes entender que ellos juegan a ambos lados. Y hoy Rusia se independizó de ese poder que manejaba el globalismo internacional, y Putin representa a una Rusia independiente, como Trump podría representar a una república restaurada totalmente independiente de esos poderes fácticos. Entonces el panorama no es tan sencillo, Roberto. El panorama viene hoy ya mezclado con varias cosas que hay que tomar en cuenta. Yo invito a que hagamos un análisis de cuál es la situación jurídica del mundo, primero cuando desaparece el sistema monetario como lo conocemos, y segundo, qué pasa en Estados Unidos y los países que de alguna manera están dentro del ámbito de influencia de hacia dónde se irían los bloques económicos que están formando. Queda muy claro que en un momento dado, ya lo había mencionado, Rusia se reintegrará con otras repúblicas. Europa se disociará bajo la Unión Europea como conocemos ahora, pero tendrá que venir nuevos arreglos. Y América entra en un nuevo estado donde incluso se vislumbra la posibilidad de que si bien existe hoy una alianza entre México, Estados Unidos y Canadá, esta abarque a través del liderazgo de México, del presidente, que ahí coincido totalmente, aunque muchos no estén de acuerdo con López Obrador, pero coincido totalmente con Francisco Beloane, que es uno de los más inteligentes, si no es que más astuto, yo diría, porque ha sabido manejar las cosas. Incluso en esto del ataque biológico que vimos ahora, México no está sufriendo las imposiciones dictatoriales que hay en otros países. Lo ha sabido manejar de una manera muy, muy a lo mexicano. Es como haciéndose, como decimos en México, como que la Virgen le habla. Ve la estampita, dice que estoy con las estampitas y deja pasar. Y no dice, no, la vacunación es voluntaria. Sale un secretario de salud a decir que yo no vacunaría a mis hijos. ¿Me explico? Ha sabido manejar, que es una habilidad política realmente envidiable. Y va a haber otros hijos expiatorios que paguen los errores. Pero bueno, hecho el paréntesis, volviendo a esto, veo un futuro del mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver, porque entra un nuevo orden mundial. Al momento de caer y de dominar totalmente el ámbito que antes tenían bajo su control el Estado profundo, va a tener que cambiar el orden mundial. Pero ¿estás de acuerdo, perdón, estás de acuerdo que Trump vino a cortar esos circuitos de poder? Totalmente, a eso estuvo metido. Y así como él está, también está Putin haciendo lo mismo, con otras condiciones, pero están cambiando el orden mundial. Ya es un hecho esto de que tengamos ya vamos a decir, todo lo que has mencionado, Francisco, me parece muy atinado, y
viene un cambio totalmente del sistema que conocemos, sistema económico, político y social. 2022 es un parteaguas del mundo. ¿Por qué? Porque este poder fáctico que tuvimos hasta ahora no es de ayer, no es de hace un siglo, ni de hace 2 siglos. Ha estado dominando el mundo más tiempo. Y esto viene a ser un cambio en el cual donde mucho tenemos que ver nosotros quienes estamos utilizando este medio de comunicación para poder incidir en que nos ven, para entender que este es un cambio que es espiritual o no hay cambio. O nos cambiamos como seres humanos en favor de una humanidad más hermanada y ya eliminando esos nacionalismos distópicos totalmente que son los provocados por el sistema de que mantente tranquilo para poder dominarte, mantente con miedo para poder dominarte, eso va a desaparecer. Y va a desaparecer no por magia, sino en la medida en que nosotros utilicemos el poder que tenemos internamente como seres humanos, como seres divinos en experiencia corporal, para poder reconocernos que pertenecemos a una sociedad cósmica mucho más amplia que este mundo. Y cuando hablamos de cósmica, es otro tema, Roberto, que trataremos ya, porque esto también se ha estado empezando a hablar. Un colega tuyo, la República de Santana, el guitarrista, ¿sí? Y no estoy haciendo mofa. Digamos, Santana hablaba como tú, José Luis Gutiérrez, hace 30 años atrás. Carlos Santana. Ya. El guitarrista. Sí, bueno, sí. Pero tenemos que vivir un espíritu cósmico. Claro. Claro. Pues, y eso es hermoso. Pues muchísimas gracias. Les agradezco. Yo más que nada, Roberto, quiero dejar en tu programa lo que hicimos la otra vez, un hálito de fe, de confianza en el ser humano. Volvamos a pensar en eso y te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de poder transmitir esto, pero sobre todo, transformémonos como seres humanos y reconozcámonos como un ser divino en experiencia humana. Así es, esa es la única arista por donde nos podemos asir. Muchísimas gracias. Me preguntan que dónde dan clases porque quieren ir a inscribirse. Caray, que yo lo disfruté muchísimo, Francisco, José Luis. De verdad, no sé ustedes, pero uno aprende no solo por lo que dicen, sino además por lo que nos pican en la cabeza y uno empieza a reflexionar aceleradamente y dice, hay un mundo de posibilidades en el análisis y en la realidad. Francisco Coloane, José Luis Gutiérrez, un gran abrazo, gigante, así apretado, hermano, largo el abrazo. Gracias Francisco, gracias José Luis, gracias. Y a usted pues también un abrazote grande y largo. Y esto que me llegó, que anda por ahí circulando, que vale la pena retomar. Hemos celebrado muchísimas veces cumpleaños, Años Nuevo, Día de Reyes, Navidades, lo que usted quiera. Y siempre hemos mencionado una palabra que no nos damos cuenta, pero que quizá sí nos damos cuenta de mencionarla, pero no la tenemos presente, que quizás sea lo más importante. Salud. Nos vemos. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!